saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katiuska Palma y esto es Katy de Viaje, tu destino en un clic. Hoy vamos a visitar algunos parques de Berlín. Vamos a empezar por el Victoria Park, así que acompáñenme. ¿Cómo llegar al Victoria Park? Puedes hacerlo desde varias estaciones, pero nosotros escogimos Hallestor para luego tomar el tren de la U6 en dirección al Merindorf. Mi amiga Paula y yo vamos a ir hoy al Victoria Park. Vamos a visitar varios parques. Vamos a empezar por aquí. Por lo general, cuando tú no tienes ticket, debes de comprar uno acá. Y aquí tú lo puedes colocar el idioma que tú quieras, si quieres en español o algo así, por si así no hablas alemán. Y aquí te aparecen todos los diferentes tickets que puedes comprar. Uno de 4 viajes, trayectos cortos o del día completo. Yo necesito uno del día completo, por favor. Okay. ¿Cuánto vale? 8,60 €. Ese me sirve para todo el día. AB, para ¿no? todo el día. Sí. ¿AB? AB. Listo, ese quiero. Como este video está siendo grabado en tiempo de coronavirus, es importante decirles que cuando vayan a entrar a las estaciones de tren o a los buses o a cualquier sitio cerrado, lleven puesto su tapaboca para protegerse. Así que nos vamos. Ya estamos listos para irnos. Una vez dentro del tren decidimos bajarnos en la estación Merindam y caminar hacia la parada del bus 140 en dirección Tempelhof y luego bajarnos en la parada de Kreuzberg-Wasserfall. El Victoria Park es un hermoso parque que se encuentra ubicado en la colina más alta del barrio de Kreuzberg, construido entre los años 1888 y 1894 por el arquitecto paisajista Hermann Mestig, y entre 1903 y 1916 fue ampliado por Albert Brodersen. Debe su nombre a la emperatriz Victoria de la familia real inglesa. Este parque tiene hermosas cascadas, una rara estatua de bronce que simboliza a un pescador y una sirena, un monumento nacional, caminerías pavimentadas y empinadas con espacios verdes para hacer un rico picnic en verano, una cruz, parques para niños y exposiciones de obras maestras. ¿Qué visitar en el Victoria Park? La cascada es una vertiente artificial de agua natural con 24 metros de altura aproximadamente, que crea la ilusión de ser totalmente natural. Ubicada en el eje de Gross-Birrenstraße, es una réplica de la catarata de Podospak-Pogomej, que actualmente pertenece a Polonia. Como dato curioso, es importante decir que esta cascada solamente se enciende en épocas de verano. ¿Cómo vamos, Paula? No te veo. Es un trekking bien fuerte. Tiene que estar físicamente preparado, porque si no... ¿Qué? Saludos. Hello. Estoy con la lengua afuera. Mira. Seguimos subiendo aquí en el Victoria Park. Monumento nacional. Este monumento fue erguido en conmemoración para celebrar las guerras ganadas en contra de Napoleón Bonaparte, de estilo neogótico romanticista entre 1818 y 1855. Diseñado por Schinkel en forma de torre catedralicia cuya alta cruz dio nombre a la montaña y más tarde también al distrito de Kreuzberg, que significa cruz en la montaña. En cada uno de sus lados se pueden observar algunos escudos de armas, algunas estatuas de personas de soldados importantes, espadas, aureolas, todas en conmemoración de las numerosas batallas
que se libraron en Alemania, como por ejemplo la Batalla de las Naciones en Leipzig, la Batalla de Grossbirnen, entre otras. Toda esta información la puedes ampliar un poco más en internet. ¿Por qué te gusta este parque? ¿Por qué me gusta este parque? Porque representa la victoria. La cruz, construida para conmemorar las constantes represiones violentas de los levantamientos populares en contra de la RDA en 1953, es otro de los monumentos que podrán observar en este parque. El parque también es conocido por sus viñedos y de donde suelen sacar una cosecha que específicamente la venden solo los locales de esa comunidad. Las cepas de vino Kreuznero-Berge de Kreuzberg se remontan al año 1968, cuando la ciudad de Wiesbaden regaló al distrito de Kreuzberg las primeras cepas de vino blanco. ¿Dónde comer? En los alrededores del parque hay varios restaurantes y cafés donde puedes comer y sus precios varían desde 3 euros en adelante. O si simplemente no cuentas con mucho presupuesto, puedes traer tu comida desde casa. Y bueno, desde acá con esta hermosa vista de fondo de Berlín, me despido de ustedes y vamos a continuar el recorrido hacia el segundo parque que vamos a visitar el día de hoy. Así que síganme los buenos. El segundo parque que vamos a visitar se llama Tempelhofer Feld. ¿Cómo llegar? Para llegar hasta acá puedes hacerlo de varias formas, como el S-Bahn 41 y el 42. La U6 en dirección Merindorf. En ambas te bajas en la estación Tempelhof, que por cierto esta estación tiene una exposición fotográfica bien interesante sobre Tempelhof. También están las opciones de bus. Nosotras escogimos la opción 140 en dirección Tempelhof y nos bajamos en esta estación. Otras opciones son las de alquilar bicicletas o monopatín. Y ya estamos aquí en el parque Tempelhof. Como pueden darse cuenta, este es un parque bastante famoso aquí en Berlín, donde viene la gente con su familia a pasar un rico día de verano, así como está hoy, a hacer un picnic, y pueden venir a hacer ejercicio, pueden venir con sus bicicletas porque esto tiene unas pistas bastante grandes, ya que anteriormente esto era un aeropuerto. Y pues bueno, vamos a recorrer un poco el parque para que vean. Acompáñenme. Este nuevo parque se encuentra ubicado en las inmediaciones de Tempelhof, Schönenberg y Neukölln, Berlín, Alemania. Es importante decir que está bien señalizado por todas partes. Van a encontrar señales y mapas. ¿Qué ocurrió? Como les mencioné anteriormente, este parque era el aeropuerto de Tempelhof, llamado entonces Aeropuerto Central de Berlín-Tempelhof, debido a su localización extraordinaria y muy cercana al centro de la ciudad. Este antiguo aeropuerto en poco tiempo se convirtió en uno de los aeropuertos con más tráfico del mundo. Durante la posguerra y el inicio de la Guerra Fría, este antiguo aeropuerto funcionó como un puente aéreo para llevar comida al Berlín Oeste, ya que los diversos accesos a esta parte de Berlín, tanto fluviales como terrestres, se encontraban totalmente bloqueados por los soviéticos. Luego este aeropuerto fue usado para fines militares, comerciales y como campo de maniobra. Los fines de semana y los días festivos. Posteriormente fue cerrado en el 2008 para luego ser reabierto en el 2010, pasando de ser el antiguo aeródromo al mayor parque público de Berlín y en ocasiones siendo comparado con el Central Park de New York. Hoy tiene una zona de 6 kilómetros para bicis, patines y footing, 2,5 hectáreas para barbacoas y 4 hectáreas para pasear a los perros.
así como una zona enorme para picnics. Actualmente también es utilizado para diversos eventos como el certamen de moda Braid and Beauty, los festivales de música Berlín, el festival PopCon y el Campus Party Europe, entre otros eventos. ¿Qué visitar? Este parque tiene muchos espacios para recorrer, como una galería de imágenes de aquella época, una zona de avistamiento de aves y muchas zonas verdes para hacer picnic o lo que quieran hacer. ¿Dónde comer? En las afueras del parque hay una variedad de restaurantes turcos, italianos, de otras nacionalidades, heladerías, y dentro del parque hay unos pequeños kioscos donde puedes comprarte un pretzel o tomarte una cerveza o un café o lo que quieras. Y yo pues decidí comprarme un rico pretzel. Esto es muy típico de acá de Berlín. Todos los alemanes les encanta comer este tipo de alimentos. O si tu opción pues no tienes mucho dinero y no tienes cómo comprar comida para cuando vengas al parque, puedes entrar a cualquier supermercado y comprar ensalada, pancito, agua y haces un rico picnic acá. El pretzel es uno de los platos típicos alemanes provenientes de la región de Baviera y su nombre significa brazos pequeños entrelazados. Bueno, y desde aquí, desde el Parque Tempelhof, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Me despido de ustedes, no sin antes decirles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube. No olviden darle like, coméntenlo, compártanlo y nos vemos en el próximo video. ¡Chus!